He titulado la predicación, Tenemos un Dios fiel. ¿Puede decirlo conmigo? Tenemos un Dios fiel, un Dios leal. Es una de las verdades maravillosas de las Sagradas Escrituras. Hoy más que nunca este mensaje es pertinente, es actual para el pueblo de Dios, actual para cada uno de nosotros los cristianos. Saber que tenemos un Dios fiel eternamente. Porque en el mundo hoy se vive un mundo lleno de infidelidad en todas las áreas. La fidelidad está ausente de los valores de la mayoría de los seres humanos. Pero también dentro del pueblo de Dios, de la historia de Israel, de la iglesia misma, podemos encontrar testimonios de hombres y mujeres que por un lado experimentaron la falta de lealtad, de fidelidad de hombres y mujeres, incluso familiares cercanos a la vida de ellos. Nosotros por la misma experiencia podemos experimentar también algunos tipos de infidelidad, de falta de lealtad. Y la Escritura es clara en eso. Por eso el primer punto, vamos a ver que hay testimonios de la fidelidad de Dios. Hay hombres en la Biblia que cantaron, hablaron, dijeron, testificaron, anunciaron de que el Dios en el que habían creído era un Dios digno de confianza, porque era un Dios que permanece fiel. Muchos sufrieron traición. Y varios de los versículos que vamos a ver en estos testimonios de la fidelidad de Dios, los escribe precisamente un hombre, el salmista, que en su historia sufre la infidelidad y la falta de lealtad en su vida, en su familia. Estamos hablando del rey David. El rey David, siendo un muchacho, sus hermanos de sangre no fueron fieles a él. Lo menospreciaban, lo hacían a un lado, no lo tomaban en cuenta, se avergonzaban del más pequeño de sus hermanos. Incluso sus padres sin querer, Isaí, sin querer, se olvidó de él en un momento dado cuando uno de los profetas le dice: quiero que me muestres a todos tus hijos porque el Señor me ha dicho que cuando yo vea a uno de tus hijos, yo lo ungiré como el rey de Israel. Y el padre comenzó a mostrarle los hijos mayores. Todos eran simpáticos los de esa familia, sin duda, de alta estatura, de buen parecer, dice la Biblia. Y entonces el profeta decía: no, este no es. Bueno, pues entonces decía el padre: tal vez es el otro, el que se le sigue. También es simpático, es alto, es leal, es fiel. Entonces se lo presentaba. Le dice: no, este tampoco. Y así pasó con el tercero, el cuarto y el quinto. Y le dice: bueno, aquí están los hijos, pero ¿tendrás otro hijo? Le dice. Sí, ya me acordé que tengo otro, le dijo. Es que está allá en el campo pastoreando. Imagínense, eso es un tipo de falta de lealtad, de fidelidad. Y finalmente lo llama. Pero también David, cuando sus hermanos lo miraban, decía: ahí viene este consentido. Este que no sirve para nada, este lo menospreciaron. Un rechazo. Hay hijos que crecen con un trauma porque desde pequeños fueron rechazados de manera, a veces por sus padres, no consciente,
y fueron más inclinados a favorecer a otros hijos. Y también hay hijos que crecen o hijas que crecen así porque sus hermanos y hermanas los menospreciaron por ser un poco diferente a la familia. En la familia a veces Dios da de todo. Un morenito, clarito. Aquí en Guatemala así es. Y algunos salen más blanquitos y de repente sale un morenito. Y al morenito le empiezan a decir algunos apodos, lo menosprecian, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pasó con David. Pero no solo fue en su juventud. Cuando él se decide casar y se enamora de la hija del rey, porque también el rey daba una recompensa a quien venciera a Goliat, no solo lo iba a honrar, sino que le iba a dar a su hija, muy bonita por cierto, comienza a ser traicionado en su vida, porque después de que se casa, el mismo suegro, el rey Saúl, lo empieza a menospreciar, a rechazar y comienza a tenerle celos. Y lo intentó matar 3 veces. Matar. Literalmente, 3 veces. Él tuvo que huir. Traicionado por su suegro. Pero bueno, él esperaba que por lo menos la esposa, la primera esposa, hija del rey, le fuera fiel en todo sentido. Y resulta que al principio también estaba muy enamorada de David, porque David era de hermoso parecer también, un hombre valiente, derrotó al gigante. Entonces esta mujer estaba enamorada de David. Pero más adelante la historia nos muestra que esta misma mujer comenzó a distanciarse de él y ya no lo veía con buenos ojos. Y lo empezó a menospreciar, incluso lo trató como que si fuera cualquier plebeyo, cualquier esclavo. La mujer, la primera esposa, no le fue fiel a David. Y cuando el Señor lo está llevando a consumar el reino, después de haberlo ungido años atrás, había un mensajero llamado a Ahitofel, que también le había prometido fidelidad, lealtad. Pero cuando se comienza a desarrollar esos acontecimientos de que el mismo hijo de David, cuando ya es rey, y empiezan a haber unas revueltas, y David también siendo perseguido por Saúl, en esos acontecimientos, resulta que Ahitofel traiciona a David. Traiciona a David. Entonces, David en sus grandes luchas, en su soledad, en los peligros de muerte, recuerde que él es el autor de el Salmo hermoso 23. En esa situación de huir, de esconderse, de no tener comida y de ser abandonado prácticamente por todos, él comienza a recordar que el único que permanece fiel al 100% es nuestro Dios Todopoderoso. Claro, podemos tener personas fieles en nuestra vida, y bendito sea Dios los que las tenemos o las que podemos tener. Pero en el sentido pleno de la palabra, él dice: yo tengo un Dios fiel y voy a dar testimonio, porque a pesar de todas las pruebas que he tenido, y que fueron muchísimas, Dios ha sido fiel conmigo. Y comienza a decir, por ejemplo, a testificar el salmista en uno de los subpuntos de la primera verdad. El salmista sabe que la fidelidad del Señor es grande para su pueblo, es decir, para los que hemos confiado en Él. Como dice en el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, Señor, tu fidelidad es grande.
yo la he probado, yo he saboreado de tu fidelidad. Tú nunca me dejaste, tú nunca me desamparaste, tú has sido fiel. Señor, por eso anunciaré tu fidelidad. Salmo 40:10. Él dice, Señor, yo he anunciado la fidelidad de Dios. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es decir, Señor, donde quiera que yo voy, yo digo, mi Dios es fiel. Siempre lo publicó, siempre lo dijo. Es más, todos los días el salmista habla a todos de la fidelidad de Dios. Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Oiga bien, de generación en generación haré notoria, ¿qué dice? Tu fidelidad con mi boca. David está convencido de la fidelidad de Dios. Por eso también afirma que el Señor está lleno de fidelidad, está rodeado de fidelidad. Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios está rodeado, está lleno de fidelidad. Así lo dice David en el Salmo 89. Y sigue anunciando en muchos de sus salmos. Por ejemplo, él también dice que está agradeciendo al Señor todas las noches su fidelidad. Salmo 92:2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmista alaba a Dios por su fidelidad. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Es decir, también te alabaré por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mis hermanos y mis hermanas, les pregunto, ¿cuántos han saboreado la fidelidad de Dios? Levanten su mano. Yo puedo levantar mi mano después de prácticamente 37 años de que Dios me salvó. Mis hermanos, Dios ha permanecido fiel, ha sido fiel en mi vida. Su gracia, su amor y su misericordia la he saboreado durante 37 años. Él ha permanecido fiel en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades, en las tribulaciones, en las angustias, que todos los creyentes pasamos por las mismas experiencias de la vida cristiana. No hay ningún creyente que diga, tengo 10 años, 15 años, 20 años, nací de nuevo, soy cristiano, soy feliz, pero nunca he tenido ninguna prueba. No hay nadie que pueda decir eso. Es más, cuando nosotros creemos en Jesucristo, estamos entrando por la puerta estrecha, el camino angosto, que está lleno de pruebas y dificultades. Pero en medio de eso, Dios ha sido fiel. Tenemos un Dios fiel, verdadero, que no falla, que nunca nos fallará. ¿Por qué? Porque Él nos entenderá bien. El testimonio de un hermano que el Señor lo sanó de cáncer, usando también la medicina, oración y medicina, quimioterapias. Me decía, pastor, en medio de ese valle de sombra de muerte, en medio de los dolores y el sufrimiento, de las reacciones adversas, secundarias de la quimioterapia, de esa fatiga y de ese cansancio crónico y de la incertidumbre si voy a salir o no voy a salir.
me decía, yo sé que tengo a mi esposa que es fiel. Yo sé que tengo a mis padres que han sido fieles. Pero realmente, al final ellos no están sintiendo exactamente lo que yo siento. Pero en ese tiempo de prueba, de dificultad, estuve en una íntima comunión con Dios y yo sentía cómo el Señor me consolaba y me comprendía y me entendía. Y saboreé la fidelidad de Dios. Es decir, me di cuenta que Dios es fiel. Y cuando yo estaba a punto de desfallecer, el Señor, su Espíritu Santo me hablaba, me consolaba. Mis queridos hermanos, tenemos un Dios fiel. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Tenemos un Dios vivo que adoramos hoy y exaltamos su nombre. Y que también testificaremos, como lo hizo David, acerca de su fidelidad. Y quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo que la fidelidad de ese Dios nos sostiene. Y lo tendrá sostenido a usted. Lo tendrá sostenido a usted, hermana. A usted, familia, a usted, matrimonio. En las pruebas que pueda estar pasando. En las pruebas que ha pasado y en las que posiblemente vendrán. El Señor no lo dejará y lo sostendrá porque Dios es fiel. Cristo es fiel a su palabra, a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, a su iglesia. Él es fiel para siempre. Vemos en la Escritura esta segunda gran verdad. La fidelidad de Dios nos sostiene. Punto número 2, parte 2, ¿verdad? La fidelidad de Dios nos sostiene. Ya vimos los testimonios de aquel hombre que tuvo muchas infidelidades y deslealtades, pero Dios permaneció fiel hasta el último día en que murió. Dios le dijo, yo te sostendré, estaré contigo cuando llegues a la vejez y no morirás afuera trágicamente, sino el plan para ti es que morirás en edad avanzada y en tu cama. Y al principio David le costaba creer eso porque estaba rodeado de cientos de miles de enemigos. Pero Dios cumplió su palabra porque le dio larga vida y le permitió, antes de morir, unos días, dirigirse al pueblo de Israel, decirle a sus hijos, a su hijo Salomón, darle las instrucciones y los consejos valiosos. Dios fue fiel hasta la muerte de David. Ahora veamos cómo Dios nos promete sostenernos por su fidelidad. Vemos en 1 Corintios 1:9 que Dios es fiel en nuestro llamado. Es decir, si Él nos llamó, Él nos va a sostener. Si Él nos llamó a esa salvación, Él nos va a cuidar. Ni uno de los que somos salvos nos vamos a perder, aunque el diablo, el mundo y la carne se opongan contra nosotros. Aunque todos estén contra nosotros, el Señor será fiel al llamado que Él nos hizo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Qué hermoso. Fiel es el que lo llamó. Fiel es el que lo salvó, lo justificó, lo perdonó, lo transformó en una nueva criatura. Fiel es el que lo ha llamado, que no le falta ni le faltará, aunque pasen tiempos de escasez, vendrán tiempos de un poco más de abundancia, vendrán tiempos de un poco más de prosperidad. El Señor lo sostendrá. Vemos también en otro pasaje la verdad de que Dios es fiel para librarnos de la tentación destructiva. Hemos enseñado en algunas ocasiones que hay dos tipos de tentación. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de dos tipos de tentación. La tentación peirazo y la tentación dokimazo. Son palabras griegas que definen a cada una. La tentación dokimazo, aunque es traducida por tentación, realmente es más correcto traducirla por prueba. Cuando Dios prueba, es para que salgamos bendecidos
y fortalecidos después de la prueba que estamos pasando. Pero cuando se habla de la tentación, peirazo, es una tentación que puede destruir ciertas áreas de nuestra vida, o de familia, o de negocio, trabajo, o de salud. Por eso en el Padre Nuestro hay que pedir, de acuerdo al modelo bíblico de oración, ¿verdad? Jesús, Señor, no nos metas en tentación, peirazo, líbranos del maligno. Entonces, Dios es fiel para aquellos que procuran agradarle y le libra de la tentación destructiva, es decir, la destrucción peirazo. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, peirazo, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará de ser tentados más allá de lo que puedan resistir o podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, peirazo, la salida para que podáis soportar. O sea, Dios es fiel. La tentación que venga, el Señor siempre tiene una salida. Ahora, es responsabilidad de nosotros salir ahí por esa salida. Si aquí hubiera alguna dificultad y tuviéramos que salir, las puertas de emergencia se abren, hay una salida, Dios da una salida. Pero si alguien no quiere salir, entonces tendrá que sufrir las consecuencias. Pero Dios es fiel para darnos la salida siempre. La Escritura también nos dice que Dios es fiel aún en medio de la disciplina que nos da, la disciplina por amor que nos da como hijos. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es decir, allí está hablando de una disciplina amorosa que no va a traer destrucción, sino va a librarnos de la destrucción. Por eso nos está disciplinando. Así como nos disciplinaban nuestros padres para que no fuéramos destruidos o nos pasara algo. Así como los que somos padres procuramos disciplinar en amor, en corrección sabia a nuestros hijos e hijas, precisamente para que no sufran. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Por eso David dice, yo sé que tú eres fiel conmigo, porque aun cuando me disciplinas lo estás haciendo por amor y no para que sufra destrucción, ni sufra cualquier otra clase de ruina. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Vemos en otro pasaje de la Escritura la verdad de que Dios es fiel en todas sus promesas. Segunda de Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Lo que quiere decir es, así como Dios es fiel a sus promesas, y cuando Él dice sí es sí y su no es no, así igualmente nosotros no andamos diciendo sí y no, sino que también decimos sí, porque nosotros sabemos que Dios es fiel. Y cuando Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé, Él lo hará. Cuando Él ha dicho que estará con nosotros en medio del sufrimiento, así lo hará. Cuando Él ha dicho que estará en medio de la angustia, a veces la angustia llega, el Señor a veces no quita la angustia en un momento dado, pero en medio de la angustia el Señor es fiel. El Señor nos sostiene, el Señor nos ayuda, el Señor nos guarda. Recuerde la parte del Salmo 91, ¿verdad? Por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y de salvación. O sea, en medio de la angustia, el Señor es fiel en sus promesas. Vemos otro pasaje en la Escritura que enseña la verdad de que Dios es fiel en su palabra. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra
fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, los que morimos en Cristo, viviremos con Él por la eternidad. Nos iremos a la presencia del Señor y cuando se realice la resurrección del cuerpo, nos uniremos perfectamente y estaremos con Él para siempre. Dios es fiel a esta palabra, es fiel a esta promesa. Y esa fidelidad de su promesa nos da paz. Tenemos paz. Estamos aquí en este mundo como peregrinos y extranjeros, sabiendo que nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero lugar de vida por siempre es en el cielo con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hay otro texto de Tito 3:8 que habla de la fidelidad de esa palabra, de la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando se refiere a la palabra fiel, está hablando de la palabra del Señor. Hay otro pasaje que nos habla de cómo Cristo, como nuestro fiel sacerdote, intercede por nosotros. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Cristo es Dios también. Él siempre está intercediendo por nosotros. Sabemos que hay hermanos y familia que interceden unos por otros cuando estamos con problemas y dificultades. Y es verdad. Y la oración del justo puede mucho. Y las oraciones fortalecen mucho. Pero nunca olvide que la fidelidad de Dios se muestra en el fiel sumo sacerdote Jesucristo, que Él no deja de interceder por nosotros las 24 horas. Porque Él no duerme. Él está vivo. Él conoce exactamente nuestro levantar, nuestro acostar, cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, y Él está intercediendo por nosotros. Su fidelidad, Él es fiel, Él no deja de orar por nosotros, de interceder. Algunos de nosotros podemos dejar de orar por otros, por cansancio, por fatiga, por las presiones de la vida también. Pero quien no deja de orar e interceder por usted es Jesucristo. Él es fiel en su sacerdocio. Y Dios permanecerá fiel en nuestros padecimientos. Oiga lo que dice en la escritura de 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen, sufren, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios también permanece fiel a sus hijos por siempre, aunque algunos seamos infieles a veces. Esta es una de las muestras de amor y misericordia y fidelidad más grandes. Oiga lo que dice en la escritura de 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, alguna vez, si hay una infidelidad, no somos fieles a Dios en algo, ¿qué dice la escritura a continuación? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Ahora, ¿qué pasa dentro de los seres humanos? Dentro del hombre, la mujer, dentro incluso de los creyentes. Triste es ver que cuando al hombre la mujer le fue infiel, o a la mujer el hombre le fue infiel, aunque perdona, lo que ha ocurrido muchas veces, porque he sido testigo durante muchos años, es que después el cónyuge se venga siendo infiel porque el cónyuge le fue infiel primero.
Pero Dios no es así. Si nosotros más de algunas veces hemos sido infieles, el Señor permanece fiel en nuestra salvación, nuestro llamado. Somos hijos para siempre de Él. No nos desecha. Él no se venga. Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios amoroso y permanece fiel. Como si nos dice, me fuiste infiel en algo. Y no necesariamente de pecados escandalosos, no. Pero sabes, yo te sigo amando. Yo nunca te fallaré. Yo te seré siempre fiel. Yo soy como el padre del hijo pródigo, que siempre te estaré esperando con los brazos extendidos. Siempre te estaré esperando que vuelvas, que te arrepientas. Y cuando vengas, en lugar de regañarte, de disciplinarte, en lugar de hacerte cosas que merecías que te hiciera, te daré un abrazo. Te daré un vestido nuevo. Te pondré un anillo nuevo en las manos y zapatos nuevos. Y haremos fiesta porque has regresado. Yo permanezco fiel a mi palabra, a mis promesas. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios fiel para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hemos citado varios versículos del apóstol Pablo y de Pedro, pero Pablo también llegó a esa conclusión de que él tenía un Dios fiel. Él formó a muchos discípulos, les explicó el evangelio, los discipuló, los entrenó, los envió. Algunos fueron compañeros de ministerio, le acompañaron para que evangelizaran a todo el mundo conocido desde entonces. Él fundó muchas iglesias, todas las iglesias que vemos aquí en el Nuevo Testamento, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, carta a los de la iglesia de Éfeso, a los colosenses, a los de Tesalónica, a todos ellos. Siempre los amó el apóstol Pablo y fueron iglesias que él fundó. Pero muchas iglesias se olvidaron de él. Se les olvidó cuánto oró por ellos. Se les olvidó cuánto les enseñó, cuánto se fatigó él viajando. Porque en ese entonces los viajes eran a pie y cuando les iba bien, pues en mula, en caballo o en burro. O cuando eran distancias muy largas eran a través de barcos, pero no como los que vemos ahora allí en algunas revistas, de aquellos que son barcos muy bonitos, no, eran barcos que se exponían a naufragar. Hizo mucho bien, pero cuando él comenzó a tener pruebas de persecución, de muerte, muchos lo abandonaron. Y es más, cuando lo estaban juzgando por predicar el evangelio y lo iban a meter preso, todos lo abandonaron. Los más cercanos. Demas me ha abandonado, me desamparó y se fue al mundo. Y todos los demás también se fueron con él. Pero Dios estuvo conmigo, dijo el apóstol Pablo. Él no me dejó, Él fue fiel y Él me fortaleció y confío que me seguirá fortaleciendo hasta el día que me llame a su presencia, interpretando el texto donde Él explica eso. Si hemos visto los testimonios de fidelidad, si sabemos que Dios nos sostiene por su fidelidad en medio de las pruebas, lo menos que podemos hacer nosotros es serle fieles a Él. ¿Cuántos dicen amén? Procurar serle fieles a Él. Sí, seamos fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Seamos fieles a nuestro Dios. Si nosotros siendo infieles algunas veces, dice el texto, Él permanece fiel, cuánta más bondad, misericordia y bendición miraremos, experimentaremos nosotros y nuestras generaciones cuando le somos fieles a Él. Fíjese que si usted lee las historias de los hombres que fueron muy bendecidos y muy prosperados en todo sentido, principalmente en la vida espiritual, fueron fieles a Dios, fueron fieles en toda su casa, dice esa frase. El hombre que permaneció fiel a Dios como José, lo exaltó hasta lo sumo, lo bendijo.
bendijo a su nación, bendijo al mundo entero, por ellos se salvaron, por él se salvó el mundo entero. José le fue fiel, Dios lo bendijo. Y así podemos mencionar muchos hombres que le fueron fieles al Señor. Y hay una promesa en Deuteronomio 7:9 que dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Si nosotros procuramos serle fieles al Señor y somos fieles, nuestras generaciones serán benditas por siempre. Y puede ser hasta 1000 generaciones. Aunque creo que aunque estamos en los últimos tiempos, tal vez ya no haya 1000 generaciones, pero las que hayan, por la fidelidad suya al Señor, sus hijos y sus hijas serán bendecidos. Y también los hijos de sus hijos, familias, padres, jóvenes, señoritas. Cuando somos fieles, esa fidelidad bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos. Varón, usted que es cabeza de hogar, de la casa, si usted es fiel, esa bendición bendice a su casa, bendice a su familia, bendice a sus hijos. Pero si usted es infiel, también por ahí puede entrar muchas cosas malas para su familia. Seamos fieles. Vemos en el segundo libro de Samuel 22-26 que Dios es fiel y muy fiel con los que son fieles. Solo Dios es completamente fiel. Este versículo que vamos a leer sería bueno también subrayarlo o recordarlo. Segundo libro de Samuel 22-26. Tú eres fiel con los que te son fieles y tratas bien a quienes bien se comportan. Pónganse de pie, mis queridos hermanos, hermanas. Gracias, Padre. ¿Está fortalecido y tiene paz al saber que tiene un Dios fiel? Eso es lo que nos da paz. Eso es lo que me ha sostenido en los momentos de prueba de mi vida, de saber que Dios es fiel, que Dios no me dejará y no me desamparará. Y aun las pruebas que pueda permitir para mi vida o su vida, al final será para bien, porque en su fidelidad Él mide para su pueblo y sus hijos lo que va a pasar. Dios es muy bueno, es muy bello, es muy misericordioso, pero sobre todo es fiel. Y aunque usted haya sido traicionado o traicionada en cualquier ámbito de la vida, recuerde que Dios no le traicionará. Él permanecerá con usted siempre. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. No será abandonado, no será dejado en sus fuerzas. El plan que Dios tiene para su vida, el Señor lo cumplirá. Él cumplirá el propósito que tiene para usted. Sigamos creyendo en Él, sigamos confiando en Él, sigamos anunciando y testificando como David decía: conozco la fidelidad de Dios, lo alabo en la noche por la fidelidad de Él, lo anunciaré, cantaré la fidelidad de Dios. Testificaré, a todos les diré con mi boca que mi Dios es fiel, es un Dios real, que nunca me abandona, que nunca me deja, que siempre me sostiene. Que nosotros podamos decir eso también para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Josué, un hombre fiel, pudo decir estas palabras cuando Dios les entregó la tierra prometida. Josué 21:45. Tenemos Josué 21:45, si no lo leemos acá. En esta versión dice así: no falló ni una promesa, vamos a leer en la Reina Valera 60, no faltó palabra de todas las buenas promesas
que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué hermoso poder decir eso. Que el Señor nos permita llegar al final de nuestra vida diciendo lo mismo, lo que hemos experimentado. La fidelidad de Dios nunca faltó. Sus promesas nunca faltaron. El Señor las cumplió. Amén. Oremos un momentito. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón. Así como hemos cantado antes de la predicación y vamos a cantar en este momento la fidelidad tuya, reconocemos, Señor, que tú eres un Dios fiel. El que en ti confía jamás será avergonzado. El que en ti confía nunca será desamparado. El que en ti espera, Señor, recibirá. El que en ti espera, Señor, será sostenido hasta el final. Señor, creemos esta promesa, creemos esta verdad. Gracias de todo corazón. Tú no decepcionas al que confía en ti. Gracias, Señor. Puedo decir por la gracia y la misericordia, prácticamente 37 años, Señor, en mi vida has sido fiel. Bendito sea tu nombre. No lo merezco, no lo merecemos, pero tú has sido fiel. Te amamos y te bendecimos. Y confiamos que serás fiel al final de nuestra vida, pero también las generaciones nuestras alcanzarán tu amor y tu fidelidad. En medio de todo, tú estarás con nosotros. Para aquellos hermanas y hermanas que están pasando por muchas pruebas, por muchas dificultades, por sufrimientos, por indecisiones. Algunos de ellos también, Señor, tal vez han sido traicionados. Algunos de ellos, Señor, tal vez han sido abandonados. Algunos de ellos, Señor, confiaban en alguien, pero están pasando por soledad. Espíritu Santo, llénales hoy de tu paz, de tu gozo. Reciba, extienda su mano en señal de que está recibiendo con fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, llena cada vida, llena cada corazón de la certeza de que saldrán de esta prueba, de que verán la respuesta que hoy te piden en oración, que podrán ver con sus ojos, Señor, que una vez más mostrarás tu fidelidad, que no los dejarás, que no los desampararás, aun cuando lleguemos a la vejez y las fuerzas comiencen a fallar, tu fidelidad no fallará. En el nombre de Jesucristo, Señor, contesta la oración. Haz un milagro para el que necesita un milagro. Señor, Espíritu Santo, desciende sobre ellos. Dales fe para creer que tú estás con ellos, que tú sí permaneces con ellos, que tú estarás con ellos, que sentirán tu gozo, tu alegría, que recibirán tu paz, tu fortaleza. Señor, no están solos, tú estás con ellos. Y recuerde, quizá usted no está pasando alguna prueba ahorita, pero cuando venga la prueba, no se olvide de esta palabra. Tiene un Dios fiel que no lo abandonará, que no lo dejará, que lo sostendrá, que será fiel todo el tiempo de su vida, porque todos pueden fallar, menos Dios. Todo puede venirse abajo, menos las promesas de nuestro Dios, menos la fidelidad de Jesucristo. Así que, Padre, gracias por lo que has permitido hoy, por tu presencia hoy, por ese mensaje que nos has dado a todos. Lo necesitamos, Señor, en medio de un mundo malo, en medio de un mundo lleno de pecado, de violencia. Tú eres fiel.